¿Sabías que tienes el poder de crear rituales sencillos y poderosos para el dinero y la abundancia? Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal. Seguro lo primero que surge en la mente de la mayoría de las personas al escuchar sobre rituales son imágenes de velas, cuarzos, inciensos y hierbas. Sin embargo, en esta oportunidad te revelaré los secretos reales y universales con los cuales serás capaz de crear tus propias herramientas para manifestar lo que deseas y de comprender qué es lo que hace que un ritual funcione o no. Si te interesa, quédate hasta el final de este video. Primero, es importante entender lo que es un ritual. Definido como una secuencia de acciones, palabras o gestos que se realizan de forma repetitiva y simbólica. Por lo general, llevados a cabo en ceremonias religiosas o de carácter esotérico, pero también en cualquier contexto donde se ejecute una serie de acciones repetidas y periódicas. Lo que nos interesa ahora es develar qué sucede dentro de nuestra mente subconsciente al momento de hacer un ritual. Podemos compararlo con intentar abrir una caja fuerte de candado giratorio, proceso en el que requerimos hacer una serie de movimientos precisos para crear la combinación que se necesita con el propósito de abrir la caja. Algo similar ocurre a nivel mental, pero en lugar de una sola contraseña, pueden haber miles, y todas ser válidas para desencadenar respuestas de manifestación diferentes. Tengamos en cuenta que con las instrucciones y el procedimiento adecuado, es posible generar un resultado predecible y esperado. Una misma ley aplica en todos los ámbitos. Lo que suele cambiar es la manera en la que intentamos manifestar, y siempre la intención juega un papel vital. Seguro muchas veces habrás visto videos o contenido acerca de rituales para atraer el amor, la suerte y el dinero, y has tenido fe en que por seguir las instrucciones suministradas tendrías éxito, todavía preguntándote, ¿esto funcionará realmente? No obstante, no es el ritual o los recursos en sí mismos los que permiten la consecución de las metas, sino la intención, la fe y la comprensión de los aspectos simbólicos del ritual. Un símbolo crea un puente entre la mente consciente y subconsciente, y es asimilado más rápidamente en el inconsciente que algo expresado de forma directa. Los hay de muchos tipos y funcionan en forma de dibujos, frases claves, transiciones de colores, sonidos y cualquier forma de representación artística que tenga un significado encubierto o abstracto. Vamos a ver un ejemplo de esto para que lo entiendas. Imagina que estás experimentando estrés y ansiedad debido a la presión en el trabajo. En lugar de intentar racionalizar tus sentimientos de ansiedad, decides crear un símbolo personal para representar la sensación de calma y tranquilidad que deseas experimentar. Diseñas un dibujo simple de un sol brillante sobre un campo verde
y lo colocas en un lugar visible en tu escritorio. Cada vez que te sientes abrumado, enfocas tu atención en el dibujo del sol. Aunque podría parecer solo un dibujo para los demás, para ti se convierte en un símbolo de paz y serenidad. Al mirarlo, tu mente consciente se conecta con el símbolo y a su vez transmite ese mensaje al subconsciente, creando una sensación de calma interior. Este puente entre lo consciente y lo subconsciente permite que la mente asimile rápidamente el mensaje de calma y tranquilidad, ayudándote a gestionar tu estrés de manera más efectiva. Ahora, el mismo ejemplo aplicado al deseo de obtener más dinero. Digamos que estás buscando mejorar tu relación con el dinero y crear una mentalidad de abundancia. Decides crear un símbolo personal que represente la prosperidad y la abundancia financiera. Diseñas un símbolo simple, como un árbol frondoso con monedas en lugar de hojas, y lo colocas en tu área de trabajo o en tu billetera. Cada vez que te enfrentas a decisiones financieras o te sientes preocupado por el dinero, te detienes un momento para enfocarte en el símbolo del árbol de la abundancia. Aunque para otros parezca solo un dibujo, para ti representa tu compromiso con atraer la prosperidad y la riqueza a tu vida. Al concentrarte en este símbolo, estás creando un puente entre tu mente consciente y subconsciente, permitiendo que el mensaje de abundancia y prosperidad se arraigue más profundamente en tu psique. Con el tiempo, este enfoque puede ayudarte a adoptar una mentalidad más positiva hacia el dinero y a tomar decisiones financieras más conscientes y seguras, de tal manera que alguien que se toma un vaso de agua luego de haber dado gracias al universo, imaginando que dicha agua le bendice interiormente y le da buena suerte, está creando recursos con un valor y una finalidad reales en una dimensión más sutil, y rápidamente puede ser testigo de los efectos de su ritual debido a lo que simboliza para esta persona. Asimismo, si tomas una piedra y te convences de que esa piedra representa un obstáculo en tu vida del que te quisieras deshacer y la lanzas lejos en un lugar donde no haya nadie, como símbolo de que destruyes los obstáculos de tu vida, estás dejándole muy claro a tu subconsciente de que no deseas obstáculos en tu camino, y se empezará a ejecutar un nuevo programa que te librará de tropiezos y dificultades. Ponerle el nombre de un deseo a una planta y cuidarla para que crezca es otra forma creativa y poderosa de hacer prosperar un deseo, mientras te vuelves consciente del significado de lo que estás haciendo. Entiende esto: sin comprensión no es posible tener éxito, por lo que tus conocimientos y creatividad, al crear asociaciones entre símbolos y deseos, determinarán tu dominio para manifestar cualquier cosa sin siquiera necesitar repetir demasiadas veces los rituales. Los ejemplos antes mencionados son solo una referencia para plantear alguna de las infinitas posibilidades. Sé creativo, sé creativa.
Los psicoanalistas se toman muy en serio este tema, debido a la flexibilidad que tiene la mente humana para asimilar información de forma inconsciente y que ésta, como resultado de dicha asimilación, influya en el comportamiento consciente de los individuos, que es lo que nos interesa en términos místicos. Acerca del tiempo en el que se ven los resultados de un ritual, este es proporcional a la intensidad de nuestra fe, intenciones y frecuencia del ritual. Debes saber que una vez que haces un acto simbólico, estás insertando una instrucción dentro de ti que tarde o temprano se cumplirá con total garantía. Hay un secreto adicional para aumentar las probabilidades de éxito en un tiempo más corto, y consiste en hacer rituales estando en estados de conciencia ligeramente alterados, como puede ser durante la noche al tener sueño o en la mañana al despertar, cuando nuestro cerebro todavía es más fácil de sugestionar. Algunas personas pueden optar por reforzar estos estados alterados a través de diversos tipos de meditación, yoga, infusiones de té, masajes o provocándose el placer o el dolor como formas de condicionamiento, y así volverse susceptibles a sus deseos y programas, para asimilarlos de una manera tan profunda que rápidamente los vean materializados. En diferentes lugares del mundo existen toda clase de rituales a la llegada de fin de año. Algunos estrenan ropa para recibir el año nuevo. Otros llenan sus manos con arroz o cualquier grano como símbolo de abundancia. Comen un número específico de pasas o uvas. Toman sopa, reproducen una misma canción, se dan un abrazo, entre muchos otros ejemplos. Pero solo los que están inmersos en la fe y comprensión simbólica de sus acciones, antes que en la pura tradición, son los que cosechan los resultados. Cabe aclarar que esto no tiene nada que ver con la superstición, sino con la fe y la intención, sin importar el ritual que se haga. Las personas que tildan de superstición este tipo de cosas no las entienden, y puede que alguna vez intentaron adentrarse en la materia y sus expectativas no se cumplieron, pero no es porque no fueran capaces de lograrlo, sino debido a una falta de conocimiento sobre la naturaleza y el funcionamiento de estas prácticas. De hecho, la superstición tiene una dinámica similar pero inversa. Las personas que creen que porque se les cruce un gato negro tendrán mala suerte y confirman haber experimentado una relación entre una cosa y la otra, solo demuestran que debido a las creencias negativas con las que se condicionaron, manifestaron lo mismo que tanto temían. Hay que entender que la realidad empieza en la conciencia y en el ser, y cualquier intento de manifestación siempre se someterá por naturaleza a este principio. Cuando se avanza lo suficiente en el camino, se logran hacer grandes cosas con procedimientos sencillos que no requieren más que la visualización consciente y sostenida de lo que se quiere. Aún así, estudiar el poder que tienen los símbolos en la psique supone una gran ayuda y ventaja que podemos utilizar en nuestro favor. Nosotros somos la luz de la vela. Es nuestra conciencia
el verdadero aroma del incienso y de las hierbas. Nuestro subconsciente es el cuarzo más poderoso. Ofrécele símbolos bien construidos y te sorprenderás de lo que puedes manifestar. Quiero leerte en los comentarios. Déjame saber qué opinas de esto y si ya practicas algún ritual. Un abrazo y un saludo para todos.